Orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia no garantiza pasar la prueba final. Jesús advirtió que muchos creyentes sinceros, incluso líderes y pastores, serán dejados atrás porque nunca examinaron su corazón. Este relato revela la advertencia que casi nadie quiere escuchar. Yo me llamo Sebastián Rafael Cortés Mendoza y vivo en la ciudad de Querétaro, donde durante muchos años trabajé como ingeniero civil en una empresa constructora de tamaño mediano que se especializaba en desarrollos habitacionales. Siempre me consideré un hombre de fe, un cristiano comprometido que asistía a la iglesia evangélica del centro de la ciudad 3 veces por semana, sin falta. Participaba activamente en el grupo de varones, ayudaba en el ministerio de construcción cuando la iglesia necesitaba reparaciones, y me esforzaba por vivir una vida que honrara a Dios en todos los aspectos. Tenía una esposa maravillosa llamada Patricia Elena y 2 hijos adolescentes, y pensaba que mi vida espiritual estaba en orden, que estaba completamente preparado para la segunda venida de Cristo. Nunca imaginé que todo lo que creía saber sobre estar listo para el arrebatamiento sería completamente destrozado por una experiencia que cambiaría mi vida y mi eternidad para siempre. Era un martes cualquiera, uno de esos días calurosos de verano donde el sol quema el pavimento desde temprano. Recuerdo que salí de casa muy temprano esa mañana hacia una obra que supervisábamos en la zona industrial de la ciudad. El sol apenas comenzaba a calentar cuando mi camioneta Ford blanca avanzaba por el libramiento sur que conecta con la carretera a San Juan del Río. Había revisado los planos la noche anterior, tenía mi termo de café recién hecho y mentalmente repasaba las instrucciones que daría al capataz sobre la instalación de las estructuras de concreto que debíamos terminar esa semana. El tráfico era ligero a esa hora, apenas las 6:30 de la mañana, y yo conducía tranquilo escuchando música cristiana en la radio, sin la menor sospecha de que en los próximos minutos mi vida terrenal llegaría a su fin de la manera más inesperada y violenta. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que mi mente apenas pudo procesarlo en el momento. Un tráiler de doble remolque que transportaba materiales de construcción venía en sentido contrario a alta velocidad, demasiado rápido para esa hora y ese tramo de carretera. Después, supe por los reportes de tránsito que el conductor se había quedado dormido al volante después de manejar toda la noche sin descanso, violando todas las regulaciones de seguridad. Vi el momento exacto en que el tráiler comenzó a invadir mi carril, serpenteando peligrosamente, y tuve apenas 2 segundos para intentar esquivarlo girando el volante bruscamente hacia el acotamiento. Pero fue inútil. El impacto fue tan brutal que el frente de mi camioneta se comprimió instantáneamente como si fuera papel. El vidrio estalló en miles de fragmentos que volaron en todas direcciones, y sentí un dolor tan agudo y abrasador atravesando todo mi pecho y mi cabeza que pensé que me estaba partiendo en 2. Escuché el sonido horrible del metal retorciéndose y despedazándose, el chirrido ensordecedor de las llantas y luego un silencio absoluto y repentino mientras todo se volvía completamente oscuro a mi alrededor. Pero esa oscuridad duró solamente un instante, porque de repente me encontré de pie fuera de mi cuerpo físico, observando la escena del accidente desde una perspectiva que desafiaba toda lógica y razón. Podía ver mi camioneta completamente destrozada, aplastada contra el guardarraíl del lado derecho de la carretera, humo saliendo del motor, y ahí, en el asiento del conductor, estaba mi cuerpo, o lo que quedaba de él, inmóvil, ensangrentado, claramente sin vida. Era la imagen más surrealista y perturbadora que jamás había presenciado. Estaba viendo mi propio cadáver desde afuera, y aunque sabía intelectualmente que ese cuerpo destrozado era mío, yo me sentía completamente vivo, consciente, más despierto y alerta de lo que jamás había estado en toda mi existencia terrenal. No sentía dolor físico alguno, no sentía miedo o pánico.
En su lugar, había una sensación extraña de paz profunda, una calma sobrenatural que no tenía ningún sentido considerando las circunstancias horribles que estaba presenciando. Podía ver que otros vehículos comenzaban a detenerse, conductores saliendo de sus autos y camionetas con expresiones de horror y shock en sus rostros mientras se acercaban cautelosamente a los restos del accidente. Escuchaba sus voces con una claridad perfecta, aunque estaba flotando a varios metros de distancia. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia. Otro decía que parecía que no había sobrevivientes. Una mujer lloraba cubriéndose la boca con las manos. Observé cómo un hombre joven sacaba su teléfono celular y comenzaba a hacer llamadas frenéticas a los servicios de emergencia. Todo esto lo veía y escuchaba con una percepción intensificada, como si todos mis sentidos estuvieran operando a un nivel mucho más alto del normal. Y entonces, mientras observaba esta escena terrible, comencé a notar que me estaba elevando gradualmente, alejándome del lugar del accidente, ascendiendo hacia arriba como si una fuerza invisible me estuviera jalando suavemente hacia el cielo. Fue en ese momento que vi la luz. No era como la luz del sol que acababa de salir esa mañana, ni como ninguna luz artificial que hubiera visto jamás en mi vida. Era una luz que parecía tener vida propia, que pulsaba con energía y poder, que irradiaba amor puro y tangible que podía sentir envolviéndome como si fuera algo físico. La luz era blanca, pero contenía todos los colores imaginables dentro de ella. Tonalidades que nunca había visto en la Tierra. Matices que no tienen nombres en ningún idioma humano. Me sentí atraído hacia esa luz de una manera irresistible, no porque me estuviera forzando, sino porque todo en mi ser deseaba acercarse a ella, fundirse con ella, conocer su fuente. Comencé a moverme más rápido hacia arriba, y de repente me encontré entrando en lo que solo puedo describir como un túnel de luz pura. Las paredes de este túnel, si es que se les puede llamar paredes, brillaban con una intensidad que debería haber cegado mis ojos, pero que en cambio llenaba mi espíritu con una alegría y una paz que superaban cualquier experiencia emocional que hubiera tenido en toda mi vida. Mientras viajaba a través de este túnel, podía escuchar música, pero no era música tocada con instrumentos terrenales. Era como si toda la creación estuviera cantando al unísono, una sinfonía perfecta de voces angelicales y sonidos celestiales que hacían vibrar cada parte de mi ser espiritual en armonía perfecta. La sensación de movimiento era real y tangible, como si estuviera viajando a una velocidad increíble, pero no había viento ni resistencia, solo este avance suave e inexorable hacia una fuente de luz aún más brillante e intensa al final del túnel. Cuando salí del túnel y emergí al otro lado, lo que vi me dejó completamente sin palabras, sin aliento, sin capacidad de procesar mentalmente la magnificencia de lo que estaba presenciando. Me encontré en un lugar que solo puedo describir como un jardín celestial, pero esa descripción se queda terriblemente corta para capturar la realidad de lo que mis ojos espirituales estaban viendo. Cada flor, cada árbol, cada brizna de hierba brillaba con luz propia, como si estuvieran hechos de luz viva y solidificada. Los colores eran tan intensos, tan puros, tan vibrantes que hacían que los colores de la tierra parecieran sombras pálidas y apagadas en comparación. Había tonos de verde que nunca había visto, azules que eran más profundos que el océano más profundo, rojos que ardían con una intensidad que no quemaba, sino que llenaba de vida. El aire, si es que se le puede llamar aire, estaba cargado con fragancias que eran una mezcla perfecta de todas las flores hermosas que alguna vez había olido en la tierra, pero multiplicado por 1000 en dulzura y pureza. El sonido de ese lugar era igualmente indescriptible. Había música fluyendo desde cada dirección, pero no era música tocada por instrumentos físicos. Era como si toda la creación misma estuviera cantando, vibrando con alabanza.
resonando con adoración. Podía escuchar voces angelicales armonizando en tonos que penetraban hasta lo más profundo de mi alma, haciendo que cada parte de mi ser quisiera unirse a ese canto eterno de adoración. El suelo bajo mis pies se sentía sólido, pero a la vez no pesaba nada, como si estuviera caminando sobre algo que era más real que cualquier cosa en la tierra, pero que no estaba limitado por las leyes físicas que yo había conocido toda mi vida. Había ríos de agua cristalina que fluían con una pureza que hacía que el agua de la tierra pareciera turbia y contaminada, y estos ríos brillaban con una luz interna que los hacía parecer ríos de diamantes líquidos fluyendo a través del paisaje celestial. Fue en este jardín celestial, mientras yo estaba de pie completamente absorto, tratando de absorber la belleza abrumadora de lo que me rodeaba, que lo vi por primera vez. A unos metros de distancia, de pie en medio de ese paisaje glorioso, estaba Jesús. En el momento en que mis ojos se posaron sobre él, mis rodillas se doblaron involuntariamente y caí al suelo en adoración instantánea. No fue una decisión consciente que tomé, no fue algo que pensé hacer. Fue una reacción completamente automática e irresistible de mi espíritu al encontrarse en la presencia de la santidad absoluta, del amor perfecto, del poder infinito. Mi ser entero reconoció inmediatamente que estaba ante el Creador del universo, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, y la única respuesta posible era postrarse en adoración completa. Sus ojos eran lo primero que capturaba toda mi atención, y eran como fuego vivo, llamas que ardían con una intensidad que penetraba cada capa de mi alma, viendo todo lo que yo era, todo lo que había sido, cada pensamiento que había tenido, cada acción que había tomado, cada motivación oculta en lo más profundo de mi corazón. Pero estas llamas no quemaban con juicio destructivo, quemaban con un amor tan puro, tan intenso, tan abrumador, que me hacía querer llorar y reír al mismo tiempo. En sus ojos podía ver toda la compasión del universo, toda la misericordia de Dios, pero también toda la santidad y la justicia que no puede tolerar el pecado. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Me hacía sentir completamente expuesto y vulnerable, pero también completamente amado y aceptado. Su rostro era difícil de describir con palabras humanas porque parecía cambiar constantemente, no en su forma física, sino en su expresión. En un momento veía la ternura de un padre amoroso, en el siguiente la majestad de un rey poderoso, luego la compasión de un sanador, después la autoridad de un juez justo. Era como si todas las facetas del carácter de Dios estuvieran visibles simultáneamente en ese rostro glorioso. Sus vestiduras eran blancas, más blancas que cualquier nieve que hubiera visto, tan blancas que brillaban con luz propia, una luz que hacía que el sol pareciera una vela débil en comparación. Y cuando él se movía, incluso el más mínimo movimiento, era con una gracia y una autoridad que hacían obvio que éste era alguien ante quien todo el universo se inclinaba en reverencia. Cuando habló, su voz era como el sonido de muchas aguas, poderosa como una cascada masiva, pero a la vez suave como un arroyo gentil. Era una voz que podía comandar galaxias enteras, pero que también podía susurrar palabras de consuelo al corazón más quebrantado. Su voz llenaba todo el espacio a mi alrededor, pero también resonaba dentro de mi propio espíritu, como si estuviera hablando simultáneamente desde afuera y desde adentro de mí. Sebastián, dijo, y el simple hecho de escuchar mi nombre, pronunciado por sus labios, me hizo comenzar a llorar incontrolablemente. Las lágrimas fluían libremente por mi rostro, mientras mi alma se estremecía ante la realidad de estar en la presencia del único que me conocía completamente y me amaba perfectamente. Sebastián, continuó diciendo, mientras se acercaba a mí y extendía su mano para ayudarme a levantarme. Estás aquí, porque hay algo crucial que necesito mostrarte.
algo que mi pueblo debe entender antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es más corto de lo que la mayoría piensa, y hay una verdad sobre mi regreso que casi nadie comprende realmente. Una verdad que determinará el destino eterno de millones de personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero que no están verdaderamente preparadas para el arrebatamiento. Cuando tomé su mano, sentí una corriente de energía pura fluir a través de todo mi ser espiritual, como si cada parte de mí estuviera siendo renovada, fortalecida, limpiada. Me ayudó a ponerme de pie, y aunque yo quería hacer 1000 preguntas sobre mi familia, sobre si estaba realmente muerto, sobre qué pasaría ahora conmigo, todo lo que podía hacer era mirarlo y sentir ese amor abrumador que emanaba de él, como olas de calor de un fuego intenso. Comenzó a caminar conmigo a través del jardín celestial, y mientras caminábamos lado a lado, empezó a hablarme con una urgencia en su voz que hacía que cada palabra se grabara profundamente en mi espíritu. «Hijo mío», me dijo mientras caminábamos entre flores que cantaban su alabanza y árboles que se mecían en adoración, «tú viviste tu vida pensando que estabas preparado para mi regreso. Asistías a la iglesia fielmente, participabas en los ministerios, orabas regularmente, leías tu Biblia y asumías que esas actividades religiosas por sí solas garantizaban tu prontitud para el arrebatamiento. Pero hay algo que la vasta mayoría de mis seguidores no entiende, algo que he tratado de comunicar a través de mi palabra, pero que ha sido oscurecido por tradiciones religiosas y enseñanzas superficiales. Hay una prueba final que ocurrirá en el momento del arrebatamiento, un examen del corazón que revelará la verdadera condición espiritual de cada persona que profesa ser cristiana, y esta prueba determinará quién es llevado al cielo y quién es dejado atrás para enfrentar la tribulación. Mientras Jesús hablaba estas palabras, noté que de repente podíamos ver a través de lo que parecía ser una ventana espiritual o dimensional hacia la tierra. Podía ver millones de cristianos en iglesias por todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en América Latina, en África, en Asia, en Europa, en cada continente y nación. Los veía orando fervientemente, cantando canciones de adoración con pasión aparente, levantando sus manos en alabanza, estudiando sus Biblias con diligencia, todos confiados de que estaban listos para el rapto, todos seguros de que serían llevados cuando Cristo regresara. Pero entonces Jesús hizo algo que me dejó completamente perturbado y alarmado. Me permitió ver no solo las acciones externas de estas personas, sino el verdadero estado de sus corazones, y lo que vi me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. «Mira, Sebastián», dijo Jesús, señalando hacia un pastor que estaba predicando apasionadamente desde un púlpito en una mega iglesia en Guadalajara. «Ese hombre conoce toda la doctrina correcta sobre mi segunda venida. Puede citar de memoria docenas de versículos sobre el arrebatamiento. Ha escrito libros sobre los tiempos finales. Ha enseñado series completas sobre cómo estar preparados. Y está completamente convencido de que estará entre los que son llevados cuando yo regrese. Pero ahora observa más profundamente. Mira lo que yo veo cuando examino su corazón». Cuando Jesús habló esas palabras, fue como si una capa de niebla fuera removida de mis ojos espirituales, y de repente pudiera ver directamente en el corazón de ese pastor. Lo que vi me dejó sin palabras y profundamente perturbado. Por fuera, ese hombre parecía ser el ejemplo perfecto de un líder cristiano dedicado y celoso. Pero por dentro, cuando miré su corazón real, vi algo completamente diferente. Su corazón estaba frío, distante, mecánico. Predicaba sobre Jesús, pero no amaba verdaderamente a Jesús. Servía en la iglesia, pero lo hacía por obligación, por reputación, por el reconocimiento y la posición que le daba, no por devoción genuina al Señor. Sus oraciones eran rutinarias y vacías, palabras que salían de su boca, pero que no emanaban de un corazón apasionado.
Su lectura bíblica era académica. Estudiaba las Escrituras para preparar sermones y mantener su imagen de experto teológico. Pero no había hambre real de conocer a Dios más profundamente. Hacía todo lo correcto externamente, cumplía con todas las expectativas de lo que un pastor debe ser y hacer, pero su corazón estaba muerto espiritualmente, frío e indiferente a la persona de Cristo, a pesar de toda su actividad religiosa frenética. Este hombre fallará la prueba final, dijo Jesús con una tristeza en su voz que literalmente partió mi corazón en pedazos. Fallará porque la prueba no examina conocimiento teológico, ni actividad religiosa, ni posición ministerial. La prueba examina amor. Amor genuino por mí. Amor real, no fingido. Amor que es más que palabras y acciones externas. Amor que viene del corazón y que se manifiesta en deleite genuino por mi presencia, en sacrificio probado por mi causa y en supremacía absoluta en cada área de la vida. Y ese amor está completamente ausente en el corazón de este hombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espíritu mientras procesaba lo que Jesús acababa de decir. La prueba del amor, repetí tratando de comprender completamente las implicaciones de esas palabras. Señor, ¿qué significa exactamente esta prueba del amor? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que examina específicamente? Jesús se volvió hacia mí con ojos que contenían toda la sabiduría y la compasión del universo, y comenzó a explicarme algo que transformaría completamente mi entendimiento sobre lo que significa estar verdaderamente preparado para el arrebatamiento. Sebastián, dijo con una seriedad que hizo que todo mi ser prestara atención absoluta, cuando yo regrese para arrebatar a mi iglesia, no será simplemente una cuestión de quién oró una oración de salvación en algún momento de su vida, o quién asistió a la iglesia regularmente, o quién pudo citar versículos bíblicos. En el momento del rapto, habrá un examen instantáneo y sobrenatural del corazón de cada persona que profesa ser mi seguidor, y este examen revelará con claridad absoluta la verdadera naturaleza de su relación conmigo. Esta prueba del amor tiene tres componentes principales, tres aspectos que juntos determinan si una persona realmente me ama de la manera que se requiere para ser llevada en el arrebatamiento. Fallar en cualquiera de estos tres aspectos significa ser dejado atrás cuando yo venga por mi iglesia. Mientras Jesús hablaba, me llevó a otro lugar en ese reino celestial. De repente, estábamos en lo que parecía ser una sala que existía fuera del tiempo normal, un espacio donde el pasado, el presente y el futuro parecían converger simultáneamente. En las paredes de esta sala, si es que se les puede llamar paredes, podía ver innumerables escenas desarrollándose al mismo tiempo, como si estuviera observando múltiples realidades y líneas de tiempo simultáneamente. Jesús señaló hacia estas escenas y comenzó a explicarme detalladamente cada aspecto de la prueba del amor, que determinaría quién sería arrebatado y quién sería dejado para enfrentar los horrores de la tribulación. El primer componente de la prueba, explicó Jesús, con una intensidad que hizo que cada palabra penetrara profundamente en mi alma, examina si tienes afecto genuino por mí. Y cuando digo afecto genuino, no estoy hablando de entusiasmo emocional temporal que viene y va dependiendo de las circunstancias. No estoy hablando de sentimientos superficiales que experimentas durante un servicio de adoración particularmente emotivo, pero que desaparecen cuando sales de la iglesia. Estoy hablando de una satisfacción profunda y duradera que encuentras en mi presencia, un deleite real y constante en pasar tiempo conmigo, una alegría genuina en conocerme más a través de mi palabra, un deseo sincero de comunicarte conmigo en oración, no porque tengas que hacerlo, sino porque genuinamente quieres hacerlo. El problema con muchos de mis seguidores es que tratan la oración como un deber tedioso que soportan, la lectura de la Biblia como una obligación aburrida que cumplen para mantener su rutina religiosa,
y el tiempo de adoración como un ritual vacío que enduren porque piensan que es lo que se espera de ellos. Pero Sebastián, amor genuino no es deber, amor genuino es deleite. Amor verdadero no soporta el tiempo con el ser amado. Lo disfruta, lo anhela, lo busca activamente. Jesús me mostró entonces escenas de cristianos alrededor del mundo en sus devocionales matutinos, y el contraste entre aquellos con afecto genuino y aquellos sin él era absolutamente devastador de presenciar. Vi a algunas personas que literalmente brillaban con alegría mientras oraban, sus rostros iluminados con placer genuino mientras conversaban con Dios, sus almas claramente deleitándose en ese tiempo de comunión íntima. Estos eran creyentes que realmente amaban estar en la presencia de Dios, que encontraban su mayor satisfacción en conocer a Cristo, que preferirían pasar tiempo con el Señor antes que hacer cualquier otra cosa. Su cristianismo no era una carga que llevaban, sino un deleite que disfrutaban. Cuando oraban, no estaban cumpliendo una obligación religiosa. Estaban conversando con alguien que amaban profundamente y que sabían que los amaba perfectamente en retorno. Pero vi a muchos más, la vasta mayoría de hecho, que tenían una actitud completamente diferente hacia su tiempo devocional. Vi a un empresario en Monterrey que se levantaba temprano cada mañana para tener su tiempo con Dios, pero mientras oraba, sus ojos se desviaban constantemente hacia el relojio en la pared, claramente ansioso por terminar para poder seguir con las actividades importantes de su día. Vi a una ama de casa en Ciudad de México que leía su Biblia fielmente cada mañana mientras tomaba su café, pero su mente vagaba constantemente hacia las tareas del día, la lista de compras que necesitaba hacer, los problemas con sus hijos, y apenas registraba las palabras que sus ojos escaneaban mecánicamente en la página. Vi a un joven estudiante universitario en Puebla que oraba sus oraciones nocturnas rutinarias de manera apresurada, repitiendo las mismas frases genéricas noche tras noche, sin pensamiento real o conexión emocional, simplemente cumpliendo con su obligación religiosa antes de dormir. En cada uno de estos casos, las personas cumplían con sus disciplinas espirituales, mantenían sus rutinas devotas, podían decir honestamente que oraban y leían sus Biblias regularmente. Pero cuando Jesús me permitió ver sus corazones, vi claramente que no había afecto genuino allí, no había deleite real, no había placer verdadero, no había alegría sincera. Jesús no era su satisfacción, era su obligación. El tiempo con Dios no era el punto culminante de su día, era un deber que necesitaban cumplir para sentirse bien consigo mismos espiritualmente. Y la diferencia entre estas personas y aquellas con afecto genuino era tan obvia, tan marcada, que me preguntaba cómo no podían verlo ellos mismos. Estos fallarán la prueba de afecto genuino, dijo Jesús con tristeza profunda. Sin importar cuán consistentes sean en sus rutinas religiosas, sin importar cuántos años hayan mantenido sus devocionales, sin importar cuánto conocimiento bíblico hayan acumulado. Fallarán porque su amor no es real, su devoción es mecánica, su adoración es vacía. Me conocen por obligación, no por deleite. Y cuando llegue el momento del arrebatamiento y sus corazones sean examinados, esta falta de afecto genuino será revelada y serán dejados atrás, mientras aquellos que verdaderamente me aman y se deleitan en mí son llevados a casa. Mi corazón se hundió mientras escuchaba esto porque inmediatamente comencé a examinar mi propio corazón y me di cuenta con horror de que gran parte de mi vida devocional había sido exactamente como Jesús estaba describiendo. Había orado porque sabía que debía hacerlo, no porque genuinamente disfrutara hacerlo. Había leído mi Biblia para mantener mi rutina y mi imagen de buen cristiano, no porque tuviera hambre real de conocer a Dios más profundamente. Había ido a los servicios de adoración porque era lo que se esperaba,
no porque mi alma anhelara entrar en la presencia de Dios. «¿Jesús?», pregunté con voz temblorosa. «¿Cómo desarrolla alguien este afecto genuino? ¿Cómo pasamos de deber a deleite? ¿Cómo transformamos nuestros corazones de obligación a amor real?». Jesús me miró con una sonrisa que contenía tanto amor y esperanza que sentí mi espíritu elevarse a pesar de la convicción que estaba sintiendo. «Sebastián», me dijo, «el afecto genuino se cultiva a través de relación real, no a través de rituales religiosos vacíos. Cuando pasas tiempo de calidad conmigo, no simplemente cumpliendo con una rutina, sino realmente buscando conocerme como persona, conversando conmigo honestamente, como hablarías con tu mejor amigo, abriendo tu corazón vulnerable y auténticamente, escuchando mi voz a través de mi palabra con atención real, algo sobrenatural comienza a suceder en tu corazón. Comienzas a conocerme no solo como una figura histórica lejana o un concepto teológico abstracto, sino como una persona real, viva, presente que te ama más de lo que puedes comprender. Y mientras más me conoces de esta manera relacional, más comienzas a amarme. Y mientras más me amas, más comienzas a deleitarte en mi presencia. El afecto genuino no puede ser fabricado o forzado, pero absolutamente puede ser cultivado intencionalmente a través de intimidad relacional real conmigo. Entonces Jesús me mostró el segundo componente de la prueba del amor, y este fue incluso más desafiante y convictivo que el primero. El segundo aspecto, explicó con una seriedad que hizo que todo el cielo pareciera contener su aliento, examina si has probado tu amor a través de sacrificio real y costoso. Sebastián, muchas personas dicen que me aman, proclaman su devoción con palabras apasionadas, cantan canciones emotivas sobre su compromiso conmigo, pero nunca han demostrado ese amor supuesto a través de ningún sacrificio significativo o costoso. Quieren todos los beneficios de seguirme, todas las bendiciones, toda la salvación, toda la vida eterna, toda la protección y provisión, pero cuando llega el momento de elegir mi voluntad, por encima de su comodidad, cuando surge una oportunidad concreta de probar su amor a través de obediencia que les cuesta algo valioso, consistentemente eligen a sí mismos, eligen su conveniencia, eligen su prosperidad, eligen su reputación, eligen su seguridad. El amor genuino no es meramente una emoción agradable o una afirmación verbal bonita. El amor genuino se prueba y se demuestra a través de acciones que cuestan algo significativo, a través de elecciones que requieren sacrificio real, a través de obediencia que es inconveniente o difícil o costosa. Jesús me mostró entonces escenas de cristianos enfrentando decisiones difíciles donde tenían que elegir entre obediencia a Cristo y conveniencia personal, entre la voluntad de Dios y su propia comodidad, entre honrar a Cristo y beneficiarse a sí mismos. Vi a un joven empresario en León que tenía la oportunidad de cerrar un negocio extremadamente lucrativo que transformaría su situación financiera y elevaría su estatus social. Pero hacer ese negocio requeriría que comprometiera sus principios cristianos, que engañara a un cliente, que manipulara información, que hiciera cosas que sabía que estaban mal. Sabía exactamente lo que Dios quería que hiciera. Sabía que debía rechazar ese negocio sin importar cuánto dinero estuviera en juego. Pero cuando llegó el momento de la verdad, eligió el dinero. Racionalizó su decisión diciéndose que necesitaba proveer para su familia, que esta oportunidad no volvería a presentarse, que no era realmente tan malo, que Dios entendería. Pero en lo profundo de su corazón sabía la verdad, que había elegido a sí mismo sobre Cristo, que había fallado en probar su amor cuando le costaba algo significativo hacerlo. Vi a una mujer en Oaxaca que sentía claramente el llamado de Dios al trabajo misionero, un llamado que había estado en su corazón durante años, un llamado que sabía que era genuino y de Dios. Pero responder a ese llamado
Significaría dejar su carrera profesional cómoda y bien remunerada, abandonar su estilo de vida agradable, renunciar a su seguridad financiera, mudarse a un lugar peligroso e incómodo. Luchó con este llamado durante años, siempre encontrando excusas para posponerlo, siempre racionalizando por qué ahora no era el momento correcto, siempre convenciéndose de que podía servir a Dios igual de bien desde su posición cómoda actual. Amaba la idea de servir a Dios, disfrutaba hablar sobre misiones, incluso apoyaba financieramente a otros misioneros, pero cuando se trataba de obedecer personalmente a un costo significativo para ella misma, simplemente no podía hacerlo. Su amor por su comodidad era más fuerte que su amor por Cristo. Vi a un padre en Guadalajara que sabía que Dios lo estaba llamando a invertir mucho más tiempo y energía en enseñar a sus hijos sobre las cosas de Dios, en discipularlos espiritualmente, en ser un líder espiritual activo en su hogar. Pero esto requeriría sacrificar su tiempo de recreación personal, renunciar a sus pasatiempos favoritos, reducir las horas que pasaba trabajando para avanzar en su carrera. Sabía lo que Dios quería, pero su trabajo, sus hobbies, su tiempo personal siempre parecían más importantes, más urgentes, más atractivos. Decía que amaba a Dios, pero nunca demostraba ese amor de maneras prácticas que le costaran algo valioso. Estos también fallarán la prueba, dijo Jesús, con una tristeza que hizo que todo el ambiente celestial se sintiera más pesado, porque amor no probado a través de sacrificio puede no ser amor real en absoluto. Es muy fácil decir que me amas cuando no te cuesta nada. Es simple proclamar devoción cuando todo es cómodo y conveniente. Pero cuando llega el momento de probar ese amor supuesto a través de obediencia difícil, a través de elecciones costosas, a través de sacrificio real que requiere renunciar a algo que valoras, ahí es cuando se revela lo que realmente está en el corazón. Ahí es cuando se separa el amor genuino del amor falso. Ahí es cuando se distingue entre aquellos que realmente me aman y aquellos que solo aman la idea de amarme. Pero entonces Jesús me mostró el contraste, y fue glorioso y convictivo al mismo tiempo. Vi a un hombre en Tijuana que tuvo que elegir entre mantener su trabajo bien remunerado y comprometer su fe de maneras que sabía que Dios no aprobaría. Su empleador le exigió que hiciera cosas que violaban directamente sus convicciones cristianas, y cuando se negó, fue despedido inmediatamente. Enfrentó meses de dificultad financiera. Su familia tuvo que hacer sacrificios significativos. Hubo momentos de gran estrés y ansiedad, pero había una paz profunda en su corazón porque sabía que había probado su amor por Cristo a través de una elección costosa, que había elegido obedecer sin importar el precio, que había demostrado que su lealtad a Cristo era más fuerte que su necesidad de seguridad financiera. Vi a una familia en Chihuahua que dejó literalmente todo para responder al llamado misionero de Dios, vendiendo su casa cómoda, renunciando a carreras exitosas, mudándose a un país extranjero donde enfrentaron peligro real, condiciones de vida difíciles, separación de familia extendida y amigos. Pero estaban radiantes de alegría porque sabían que estaban demostrando su amor por Cristo de manera tangible y costosa. Su sacrificio no era una carga que resentían, sino una ofrenda de amor que ofrecían con alegría. Vi a innumerables cristianos en todo México y el mundo haciendo elecciones diarias para obedecer a Cristo, incluso cuando era inconveniente, costoso, difícil o riesgoso. Cada una de estas elecciones, cada acto de obediencia costosa, cada sacrificio hecho por causa de Cristo estaba probando y fortaleciendo su amor, estaba demostrando la autenticidad de su devoción, estaba construyendo un historial de amor sacrificial que resistiría el examen del arrebatamiento. Estos pasarán la prueba de amor sacrificial probado, dijo Jesús con alegría que hizo que todo el cielo se regocijara, porque su amor ha sido testado en el fuego de la obediencia costosa
y ha sido encontrado genuino. No solo hablan sobre amarme, demuestran ese amor consistentemente a través de acciones que les cuestan algo valioso. No solo profesan devoción, la prueban a través de sacrificio real. Y cuando llegue el momento del arrebatamiento y sus corazones sean examinados, quedará claro que su amor es auténtico, probado y genuino. El tercer componente de la prueba fue el más desafiante, el más convictivo y el más importante de todos. Jesús se volvió hacia mí con una intensidad en sus ojos que hizo que mi alma temblara, y dijo: el tercer aspecto, el que yo considero el más crítico de los tres, examina si soy verdaderamente supremo en tu corazón. No simplemente importante, Sebastián. No meramente una prioridad alta entre varias prioridades, sino supremo. El primero, el más alto, aquel que amas más que cualquier otra cosa o cualquier otra persona en toda tu existencia. El problema devastador con muchos de mis seguidores es que me incluyen en sus vidas, pero no me hacen supremo en sus vidas. Me aman, pero aman otras cosas más. Me sirven, pero sirven a otros señores también. Dicen que soy su señor, pero en la práctica real de sus vidas cotidianas, sus propios deseos, sus familias, sus carreras, sus comodidades, sus posesiones materiales, sus ambiciones personales, sus relaciones románticas, todas estas cosas gobiernan sus decisiones y sus prioridades mucho más de lo que yo las gobierno. Jesús me mostró entonces escenas absolutamente devastadoras de cristianos que profesaban amor profundo por Él, pero cuyas vidas reales revelaban que otras cosas habían usurpado el lugar supremo que únicamente debería ser suyo. Vi a un pastor en Mérida que amaba su ministerio, su éxito, su reputación, su influencia, su plataforma más de lo que amaba a Jesús mismo. Su identidad completa estaba envuelta en ser un líder religioso exitoso y reconocido, y aunque predicaba sobre Cristo, en realidad estaba más enamorado de su propio ministerio que del Dios al que supuestamente servía. Dios era un medio para alcanzar el éxito ministerial en lugar de ser el fin supremo de toda su existencia. Vi a una madre en Veracruz que idolatraba a sus hijos de una manera que los había convertido en el centro absoluto de su universo, de tal forma que Dios siempre estaba relegado a un segundo lugar distante. Toda su energía, todo su pensamiento, toda su planificación, toda su preocupación giraba alrededor de sus hijos. Oraba por ellos constantemente, pero rara vez pasaba tiempo simplemente disfrutando de la presencia de Dios por sí misma. Leía libros sobre crianza, pero pocas veces leía su Biblia con el mismo hambre e intensidad. Sus hijos habían tomado el trono de su corazón, que debería haber pertenecido solo a Cristo. Y aunque ella habría negado esto vehementemente, si alguien se lo hubiera señalado, la realidad de sus prioridades diarias lo hacía obvio. Vi a un hombre de negocios en Monterrey cuya verdadera devoción, su verdadero Dios, era su éxito financiero y su avance profesional. Usaba a Dios como un medio para alcanzar prosperidad. Oraba por bendiciones materiales, citaba promesas de prosperidad, asistía a la iglesia fielmente, pero en realidad su corazón estaba completamente cautivado por la riqueza y el estatus. Dios era útil para sus objetivos de prosperidad, pero no era el tesoro supremo de su vida. El dinero había tomado ese lugar. Vi a una mujer joven en Cancún cuya verdadera pasión, su verdadero enfoque, era encontrar romance y matrimonio. Oraba desesperadamente por un esposo. Ayunaba rogando que Dios le trajera el hombre correcto. Asistía a todos los eventos de solteros de la iglesia, pero pasaba muy poco tiempo cultivando su relación con Cristo mismo. Jesús era importante para ella principalmente como alguien que podía darle lo que realmente quería, que era una relación romántica. El romance había tomado el lugar supremo en su corazón en lugar de Cristo. En cada uno de estos casos y en miles más que Jesús me mostró,
Estas personas habrían dicho sinceramente que amaban a Jesús. Asistían a la iglesia, muchos de ellos fielmente. Oraban regularmente, leían sus Biblias, servían en ministerios, daban sus diezmos. Desde una perspectiva externa, parecían ser cristianos comprometidos y devotos. Pero cuando Jesús me permitió ver la realidad de sus corazones, cuando pude observar no solo sus acciones religiosas externas, sino sus prioridades reales, sus amores verdaderos, lo que realmente gobernaba sus pensamientos y decisiones, quedó absolutamente claro que Cristo no era supremo. Otras cosas, ya sean buenas o malas, legítimas o ilegítimas, habían tomado el trono de sus corazones, y Jesús estaba relegado a un papel secundario, importante quizás, pero definitivamente no primero, valorado tal vez, pero ciertamente no supremo. Estos también fallarán la prueba del amor supremo, dijo Jesús, y por primera vez vi algo parecido a ira santa en sus ojos, una intensidad feroz que me hizo retroceder involuntariamente. Fallarán, porque yo no comparto mi gloria con otro. No acepto ser segundo en el corazón de nadie. No tolero competencia por la posición suprema en la vida de mis seguidores. O soy el primero o no soy nada. O soy el Señor de todo o no soy el Señor de nada en absoluto. No hay término medio. No hay compromiso. No hay manera de servirme a medias mientras sirves a otros señores también. Y cuando llegue el momento del arrebatamiento y la prueba final examine cada corazón, aquellos que han colocado cualquier cosa por encima de mí, sin importar cuán buena o legítima sea esa cosa, sin importar cuán noble o justificable parezca, serán dejados atrás. Período. Pero luego Jesús me mostró el contraste glorioso. Me permitió ver a aquellos que verdaderamente lo habían hecho supremo en sus vidas, y fue hermoso y convictivo presenciarlo. Vi a una joven en Querétaro que había tenido que elegir entre una relación romántica prometedora que eventualmente habría requerido que comprometiera su fe y permanecer soltera, mientras esperaba la voluntad de Dios. Eligió a Cristo sobre el romance, aunque fue doloroso y solitario, y había una paz radiante en su corazón porque sabía que Jesús era su amor supremo, más alto que cualquier deseo de matrimonio. Vi a un hombre en Ciudad de México que había puesto el reino de Dios consistentemente por encima de su ambición profesional, tomando decisiones de carrera que lo habían perjudicado en términos de avance y compensación financiera, pero que habían honrado a Cristo y sus principios. Había renunciado a promociones que habrían requerido compromisos éticos. Había aceptado posiciones menos prestigiosas porque le permitían servir mejor a Dios. Había elegido la voluntad de Cristo sobre su propia prosperidad una y otra vez, y ahora Cristo era claramente supremo en su corazón y en sus decisiones. Vi a una familia en Puebla que había hecho de Jesús el centro absoluto de su vida doméstica, amándose unos a otros a través de Cristo y por causa de Cristo, pero siempre manteniendo a Cristo como el amor más alto. Sus hijos eran importantes, pero no eran ídolos. Su matrimonio era valioso, pero Cristo era más valioso. Sus carreras eran necesarias, pero el reino de Dios era la prioridad máxima. Habían sistemáticamente ordenado cada aspecto de su vida familiar bajo el señorío de Cristo, y era obvio, al ver sus corazones, que Jesús reinaba supremo. Vi a innumerables creyentes en toda la nación y el mundo que habían examinado honesta y brutalmente cada área de sus vidas, cada relación, cada compromiso, cada posesión, cada ambición, cada deseo, para asegurarse de que Cristo permaneciera en el primer lugar, que nada usurpara su posición suprema, que Él gobernara verdaderamente como Señor sobre todo. No eran perfectos. Todavía luchaban, todavía fallaban ocasionalmente, pero la dirección general de sus vidas, las prioridades que guiaban sus decisiones, los amores que gobernaban sus corazones, todo claramente proclamaba que Cristo era supremo.
Estos pasarán la prueba de amor supremo, dijo Jesús con alegría tan intensa que hizo que todo el cielo estallara en celebración. Pasarán porque soy verdaderamente el Señor de sus vidas, no solo en nombre o en teoría, sino en la realidad práctica de sus elecciones diarias, sus prioridades reales, sus amores genuinos. Cuando la prueba final revele el estado de sus corazones en el momento del arrebatamiento, quedará absolutamente claro que ocupo el lugar supremo, que gobierno como rey sobre cada área de sus vidas, y serán llevados a casa para estar conmigo para siempre en gloria eterna. Jesús se volvió entonces hacia mí con una intensidad que hizo que toda mi alma se enfocara completamente en él y en sus palabras. Sebastián, me dijo con urgencia, que sentí quemar en lo más profundo de mi espíritu. Ahora entiendes la prueba del amor que determinará quién es levantado en el arrebatamiento y quién es dejado atrás para enfrentar los horrores inimaginables de la tribulación. No se trata de perfección sin pecado, porque todos fallan y pecan. No se trata de conocimiento teológico correcto, aunque la verdad es importante. No se trata de actividad religiosa o membresía de iglesia o cumplir con rituales externos. Se trata de amor. Amor genuino que encuentra deleite real en mi presencia. Amor sacrificial que ha sido probado y demostrado a través de obediencia costosa. Amor supremo que me coloca en el primer lugar absoluto por encima de todo y todos sin excepción. Estos tres componentes juntos revelan si alguien realmente me ama, de la manera que se requiere para ser parte de mi novia, que será arrebatada. Jesús hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran profundamente en mi alma, y luego hizo la pregunta que me destrozó completamente. Sebastián, si la prueba del amor ocurriera en este mismo momento, si el arrebatamiento sucediera ahora mismo mientras estás aquí conmigo, ¿pasarías? ¿Tienes afecto genuino por mí o solo deber religioso? ¿Has probado tu amor a través de sacrificio real o solo has obedecido cuando es conveniente? ¿Soy verdaderamente supremo en tu corazón o hay otras cosas que gobiernan tus decisiones más que yo? Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por mi rostro mientras honestamente examinaba mi propio corazón ante esas preguntas penetrantes, y lo que descubrí me devastó por completo. Me di cuenta con horror y convicción profunda de que gran parte de mi vida cristiana había sido deber sin deleite, actividad religiosa sin afecto genuino. Oraba regularmente, pero frecuentemente era mecánico, apurado, distraído. Leía mi Biblia, pero a menudo era informativo, sin ser transformador. Algo que hacía para mantener mi rutina, pero no porque tuviera hambre real de conocer a Dios más profundamente. Mi adoración en la iglesia era rutinaria. Cantaba las canciones, pero mi corazón frecuentemente estaba distante, frío, yendo a través de los movimientos, sin la alegría genuina que viene de amar verdaderamente a alguien. Me di cuenta de que raramente había probado mi amor por Cristo a través de sacrificio significativo o costoso. Cuando la obediencia era conveniente y fácil, obedecía sin problema. Pero cuando obedecer habría costado algo importante para mí, cuando habría requerido sacrificio real, con demasiada frecuencia encontraba excusas, racionalizaba compromisos, elegía mi comodidad sobre la voluntad de Dios. Mi amor nunca había sido realmente testado o probado porque había evitado cuidadosamente situaciones donde tendría que demostrarlo a través de elecciones costosas. Y me di cuenta, con un dolor que cortó hasta lo más profundo de mi ser, que Jesús no era verdaderamente supremo en mi corazón de la manera que debería serlo. Lo amaba, sí, lo valoraba, ciertamente. Pero mi familia, mi carrera como ingeniero, mi reputación profesional, mi comodidad personal, mi seguridad financiera, todas estas cosas frecuentemente gobernaban mis decisiones más de lo que Jesús las gobernaba. Lo incluía en mi vida. Asistía a la iglesia, participaba en ministerios, pero no lo había hecho verdaderamente el Señor Supremo de cada área.
el amor más alto por encima de todos los demás amores, la prioridad máxima que determinaba todas mis otras prioridades. Jesús, lloré cayendo de rodillas nuevamente ante Él, completamente quebrantado por la convicción, fallaría la prueba. Si el arrebatamiento sucediera ahora mismo, sería dejado atrás. Mi amor por ti no es lo que debería ser, lo que necesita ser. Mi devoción es superficial comparada con lo que estás describiendo. Mi obediencia no ha sido probada. Tú no eres supremo en mi vida de la manera que mereces serlo. ¿Qué hago? ¿Cómo desarrollo el tipo de amor que pasará esta prueba? ¿Cómo transformo mi corazón antes de que sea demasiado tarde? Jesús me levantó gentilmente, sus manos tocando mis hombros con ternura infinita, y sus ojos estaban llenos de compasión, misericordia y esperanza radiante. Sebastián, me dijo con una bondad que hizo que mi alma se derritiera, el simple hecho de que reconozcas honestamente la verdad sobre el estado real de tu corazón es el primer paso crítico hacia la transformación. La vasta mayoría de mis seguidores nunca examinarán sus corazones con esta honestidad brutal. Nunca descubrirán que su amor no es genuino hasta que sea demasiado tarde, hasta que el arrebatamiento ocurra y repentinamente se den cuenta con horror de que han sido dejados atrás. Pero tú ahora conoces la verdad sobre tu condición espiritual, y la verdad, cuando se abraza y se actúa sobre ella, tiene el poder de liberarte y transformarte completamente. Entonces, Jesús comenzó a enseñarme exactamente, específicamente, prácticamente cómo desarrollar el tipo de amor que pasaría la prueba final del arrebatamiento. El afecto genuino, explicó con paciencia y claridad, se cultiva intencionalmente a través de intimidad relacional real conmigo. No puedes deleitarte genuinamente en alguien que no conoces profundamente y personalmente. No puedes amar apasionadamente a alguien con quien pasas muy poco tiempo de calidad. Si quieres desarrollar afecto real por mí, tienes que dejar de tratar nuestra relación como una obligación religiosa que cumples y comenzar a tratarla como un relacionamiento personal real que requiere tiempo, atención, comunicación honesta, vulnerabilidad auténtica. Comienza dedicando tiempo extendido regularmente a la oración, no simplemente recitando listas de peticiones como si fuera un pedido al universo, sino realmente conversando conmigo, compartiendo tu corazón abierta y honestamente, escuchando mi voz mientras te hablo a través de mi palabra y mi espíritu. Pasa tiempo en las Escrituras, no meramente leyendo para acumular información teológica, sino meditando profundamente para recibir revelación transformadora, buscando conocerme a mí como persona a través de las páginas de mi palabra. Pasa tiempo en adoración genuina, no solo cantando canciones mecánicamente, sino expresando amor auténtico desde tu corazón, derramando tu afecto, abriendo tu alma en alabanza sincera. Mientras más tiempo pasas conmigo de esta manera relacional e íntima, más profundamente me conocerás. Y mientras más profundamente me conoces, más intensamente me amarás. Y mientras más intensamente me amas, más naturalmente te deleitarás en mi presencia. El afecto genuino no puede ser fabricado artificialmente o forzado por pura voluntad, pero absolutamente puede ser cultivado intencionalmente a través de relacionamiento íntimo y consistente conmigo. El amor sacrificial probado, continuó Jesús, se desarrolla a través de obediencia costosa, intencional y repetida. No puedes probar tu amor si nunca enfrentas situaciones donde tienes que sacrificar algo valioso. No puedes demostrar devoción genuina si siempre eliges el camino fácil y cómodo. Comienza buscando activamente oportunidades de demostrar tu amor a través de elecciones que te cuesten algo significativo. Cuando yo te pida que obedezcas en algo difícil, no lo veas como una carga injusta que quisieras evitar, sino como una oportunidad preciosa de probar la autenticidad de tu amor. Cuando surja una decisión entre mi voluntad claramente revelada
y tu conveniencia personal, elige deliberadamente mi voluntad sin importar el costo. Cuando tengas que decidir entre agradarme a mí y beneficiarte a ti mismo, elige agradarme consistentemente. Cada vez que haces una elección costosa por mi causa, cada acto de obediencia que requiere sacrificio real, estás probando tu amor y simultáneamente fortaleciéndolo. El amor sacrificial se desarrolla a través de la práctica repetida de poner mis deseos por encima de los tuyos, mis prioridades por encima de tu comodidad, mi gloria por encima de tu beneficio personal. El amor supremo, explicó Jesús con seriedad profunda, se establece a través de la reordenación sistemática e intencional de absolutamente todas tus prioridades, todos tus relacionamientos, todos tus compromisos, todas tus posesiones bajo mi señorío absoluto. No puedes hacerme supremo por accidente o por deseo pasivo. Debe ser una decisión deliberada e intencional, seguida por acción consistente y sostenida en cada área de tu vida. Examina brutalmente cada aspecto de tu existencia. Tus finanzas, ¿reflejan realmente que yo soy tu tesoro supremo o revelan que el dinero y la seguridad material son tus verdaderos dioses? Tus relacionamientos, ¿amas a las personas a través de mí y por mi causa manteniendo siempre a Cristo como tu amor más alto? ¿O han tomado el lugar de ídolos que compiten con mi supremacía? Tu carrera profesional, ¿la persigues como una plataforma para servirme y glorificarme? ¿O se ha convertido en un ídolo que gobierna tus decisiones más que yo? Tu tiempo, ¿cómo lo gastas revela que soy tu prioridad máxima? ¿O otras actividades y compromisos lo gobiernan más que tu relacionamiento conmigo? Sé absolutamente honesto y sin misericordia en tu autoevaluación. Luego comienza sistemáticamente el proceso de reordenar todo para garantizar que yo sea verdadera y prácticamente el primero. Esto no significa que negligencies tus responsabilidades legítimas o abandones tus relacionamientos importantes. Significa colocar todo en su lugar apropiado bajo mi liderazgo supremo. Cuando me amas a mí supremamente, en realidad amas todo lo demás de manera más saludable, más pura, más correcta. Pero yo debo ser el primero siempre, en todo, sin excepción. Pero Señor, pregunté con urgencia creciente, ¿cuánto tiempo toma desarrollar este tipo de amor? ¿Y qué pasa si el arrebatamiento ocurre antes de que esté listo? ¿Qué pasa si me quedo sin tiempo? Jesús me miró con una seriedad que hizo que el peso completo de la eternidad cayera sobre mis hombros. Sebastián, dijo con urgencia que sentí resonar en cada parte de mi ser, el tiempo es extraordinariamente corto. El arrebatamiento podría suceder literalmente hoy mismo, mañana, la próxima semana. No tienes absolutamente ninguna garantía de tiempo para desarrollar amor gradualmente a lo largo de años o décadas. Es precisamente por eso que debes comenzar inmediatamente, ahora mismo, y perseguir este desarrollo con intensidad total y compromiso absoluto. El amor genuino puede crecer sorprendentemente rápido cuando es cultivado intencionalmente con toda tu energía y enfoque. Si te dedicas completamente sin reservas a desarrollar intimidad profunda conmigo, a probar tu amor consistentemente a través de sacrificio real y a hacerme supremo en cada área sin excepción, te sorprenderás de cuán rápidamente tu corazón puede ser transformado radicalmente. Pero no sucederá sin esfuerzo intencional y sostenido. No ocurrirá automáticamente, solo porque lo deseas vagamente. Debes elegir perseguir este amor con toda tu energía, toda tu atención, toda tu determinación. Debes hacer de esto tu prioridad absoluta por encima de todo lo demás. Porque, Sebastián, tu destino eterno está en juego. La eternidad completa depende de pasar esta prueba, y la prueba podría ocurrir literalmente en cualquier momento sin aviso previo. Entonces, Jesús me mostró algo que cambió todo.
algo que quedó grabado en mi alma con fuego eterno y que nunca podré olvidar mientras viva. Me mostró el momento exacto del arrebatamiento, cuando la prueba del amor ocurriría simultáneamente para cada persona en toda la tierra que profesara ser cristiana. Vi miles de millones de personas alrededor del mundo entero, en cada nación, en cada continente, en cada ciudad y pueblo, repentinamente teniendo sus corazones examinados instantáneamente por la luz penetrante del amor perfecto de Cristo. En una fracción de segundo, más rápido que un parpadeo, cada persona que alguna vez había profesado fe en Cristo tuvo el verdadero estado de su corazón revelado completamente por el escrutinio sobrenatural de Dios. La presencia o ausencia de afecto genuino, la existencia o falta de amor sacrificial probado, la realidad o falsedad de la supremacía de Cristo, todo se volvió instantánea e innegablemente visible en ese momento de examen divino. Vi millones y millones de cristianos verdaderos, personas que habían amado a Jesús genuinamente, que habían cultivado afecto real, que habían probado su devoción a través de sacrificio costoso, que habían hecho de Cristo el supremo Señor de cada área de sus vidas, repentinamente desapareciendo de la tierra en un instante. Sus cuerpos mortales fueron transformados sobrenaturalmente en cuerpos glorificados inmortales en una fracción de segundo, y fueron levantados para encontrarse con el Señor en el aire, mientras trompetas celestiales sonaban y ángeles celebraban. Estos eran aquellos cuyo amor había pasado la prueba divina, cuyos corazones habían sido examinados por el fuego del amor de Cristo y habían sido encontrados llenos de devoción genuina, sacrificio probado y supremacía real de Cristo en cada área. Pero también vi algo que literalmente partió mi corazón en 1000 pedazos y me hizo llorar con un dolor que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas. Vi otros muchos millones de personas, tal vez incluso más que aquellos que fueron llevados, que habían sinceramente creído que eran cristianos listos para el arrebatamiento, que habían asumido confiadamente que serían levantados cuando Cristo regresara, repentinamente dándose cuenta con horror absoluto e indescriptible de que habían sido dejados atrás. Estas personas no eran ateos que rechazaban abiertamente a Cristo, no eran personas malvadas que vivían en rebelión obvia contra Dios. Eran miembros regulares de iglesias evangélicas y católicas. Eran líderes religiosos, pastores, maestros de escuela dominical, líderes de grupos de jóvenes, músicos de adoración. Eran personas que habían asistido a servicios religiosos fielmente durante años o décadas. Eran personas que habían orado regularmente, leído sus Biblias, dado sus diezmos, servido en ministerios, participado en eventos de la iglesia. Desde toda perspectiva externa, parecían ser cristianos comprometidos y devotos. Pero sus corazones no habían pasado la prueba del amor. Habían tenido religión, pero no relacionamiento real e íntimo. Habían tenido actividad, pero no afecto genuino. Habían tenido profesión de fe, pero no amor sacrificial probado. Habían incluido a Cristo en sus vidas, pero nunca lo habían hecho verdaderamente supremo sobre todo lo demás. La expresión en los rostros de estas personas dejadas atrás era algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Era terror puro y absoluto mezclado con incredulidad total, desesperación completa, arrepentimiento devastador y el horror de darse cuenta de que habían perdido la oportunidad de la eternidad, no porque fueran malas personas o incrédulas, sino simplemente porque su amor por Cristo no era genuino, probado y supremo. Ahora enfrentarían los horrores inimaginables de la tribulación, 7 años de sufrimiento sin precedentes, no porque hubieran rechazado a Cristo, sino porque su devoción a Él había sido superficial, no probada y dividida entre múltiples lealtades competitivas. «Sebastián», dijo Jesús, con una urgencia tan intensa que sentí cada palabra quemar directamente en mi alma como fuego líquido, «debes volver a la tierra».
Debes regresar a tu vida. Debes advertir a mi pueblo. Debes contarles sobre esta prueba del amor que determinará su destino eterno. Hay millones de personas que están completamente despreparadas, que asumen confiadamente que están listas cuando en realidad no lo están en absoluto. Hay multitudes que tienen religión, pero no tienen el amor genuino que salvará sus almas del juicio venidero. Deben saber la verdad mientras todavía hay tiempo para cambiar. Diles que examinen sus corazones con honestidad brutal ahora mismo, mientras todavía pueden hacer algo al respecto. Diles que no asuman que están preparados basándose simplemente en actividad religiosa, afiliación de iglesia, conocimiento teológico o profesión verbal de fe. Diles que se hagan las preguntas difíciles y respondan con honestidad dolorosa. ¿Tengo afecto genuino por Jesús o solo deber religioso? ¿He probado mi amor a través de sacrificio real o solo obedezco cuando es conveniente? ¿Es Jesús verdaderamente supremo en mi corazón o hay otras cosas que gobiernan mis decisiones más que Él? Y diles, continuó Jesús con voz que temblaba con emoción, que si descubren honestamente que su amor no es lo que debería ser, deben comenzar inmediatamente, sin demora de un solo segundo, a desarrollar amor genuino. ¿No mañana cuando sea más conveniente? ¿No la próxima semana cuando tengan más tiempo? ¿No el próximo mes cuando las cosas se calmen? Ahora mismo, hoy, en este momento. Porque la prueba del amor podría ocurrir literalmente en cualquier momento. El arrebatamiento podría suceder antes de que terminen de escuchar tu testimonio. Y solo aquellos cuyo amor es genuino, probado y supremo, pasarán la prueba y serán llevados a casa. Antes de que pudiera responder o hacer más preguntas, sentí una fuerza poderosa comenzando a jalarme hacia atrás. El jardín celestial comenzó a desvanecerse gradualmente de mi visión. La presencia gloriosa de Jesús comenzó a alejarse. De repente me encontré siendo tirado de regreso a través del túnel de luz en dirección reversa, alejándome del cielo y acercándome nuevamente a la tierra. La última cosa que escuché fue la voz de Jesús, resonando a través de las dimensiones con autoridad y urgencia absolutas. Sebastián, no desperdicies esta segunda oportunidad que te estoy dando. Vive con amor genuino. Desarrolla afecto real. Prueba tu devoción. Hazme supremo. Pasa la prueba. Y advierte a todos los que escuchen. Desperté varios días después en el Hospital General de Querétaro, para la total sorpresa y asombro de los médicos y enfermeras que me informaron que había sido declarado clínicamente muerto en la escena del accidente. Mi corazón había dejado de latir durante más de 10 minutos. Había sufrido heridas masivas y devastadoras que por todos los estándares médicos deberían haberme matado instantáneamente, o al menos haberme dejado con daño cerebral severo e irreversible. Múltiples costillas rotas habían perforado mis pulmones. Mi cráneo estaba fracturado. Había sangrado internamente, de manera que debería haber sido fatal. Pero aquí estaba yo, vivo, consciente, hablando coherentemente y completamente transformado por lo que había experimentado en el otro lado. En los meses que han pasado desde aquel día que cambió mi vida eternamente, he experimentado una transformación tan profunda y radical que todos los que me conocen notan la diferencia inmediatamente. No es porque esté tratando de impresionar a Dios o ganar mi salvación a través de esfuerzo humano. No es porque crea que tengo que ser perfecto para ser arrebatado. Es porque mi corazón fue verdaderamente transformado por lo que vi y experimenté. Ahora paso literalmente horas cada día en oración íntima con Jesús. Y no es una carga o un deber tedioso, sino un deleite puro. He descubierto que mientras más tiempo paso con Él, más profundamente lo conozco. Y mientras más lo conozco, más intensamente lo amo. Y mientras más lo amo, más deseo estar en su presencia. La oración ya no es una obligación que cumplo, es el punto culminante de mi día, el tiempo que más anhelo y disfruto. He comenzado activamente a buscar oportunidades de probar mi amor
a través de elecciones costosas. Cuando Dios me llamó claramente a dejar mi trabajo seguro y bien remunerado como ingeniero civil para comenzar un ministerio de tiempo completo advirtiendo a las personas sobre la prueba del amor y el arrebatamiento inminente, obedecí inmediatamente, a pesar de que significaba inseguridad financiera significativa para mi familia. Cuando me pidió que perdonara completamente a alguien que me había herido profunda e injustamente, elegí obediencia, aunque fue emocional y psicológicamente devastador. Cada vez que elijo la voluntad de Cristo sobre mi comodidad personal, cada vez que sacrifico algo valioso por su causa, siento mi amor por Él creciendo más fuerte, más profundo, más probado, más auténtico. Y he examinado sistemática y brutalmente cada área de mi vida para asegurarme de que Jesús sea verdadera y prácticamente supremo. He reordenado mis finanzas bajo su señorío. He ajustado mis relacionamientos para que Cristo sea el amor más alto. He reestructurado mi uso del tiempo para que refleje que Él es mi prioridad máxima. No es perfecto todavía. Todavía lucho contra mi carne pecaminosa. Todavía fallo y peco regularmente. Pero la dirección fundamental de mi vida ha cambiado radicalmente porque Jesús es ahora verdaderamente el Señor. No solo en teoría o en palabras dominicales, sino en la realidad práctica de mis decisiones diarias y mis prioridades reales. Y la paz que experimento ahora es absolutamente indescriptible. Ya no vivo con miedo del arrebatamiento o incertidumbre atormentadora sobre mi preparación espiritual. No es porque sea perfecto sin pecado, porque ciertamente no lo soy. No es porque haya alcanzado algún nivel místico de santidad, porque todavía tengo un largo camino por recorrer. Es porque sé con certeza que mi amor por Cristo es genuino. Sé que paso suficiente tiempo de calidad con Él para que mi afecto sea real y creciente. Sé que he probado mi amor repetidamente a través de elecciones costosas que demuestran su autenticidad. Sé que Él es supremo en mi corazón, gobernando mis decisiones y prioridades por encima de todos los otros amores y lealtades. Cuando la prueba del amor venga, y estoy absolutamente convencido de que vendrá muy pronto, posiblemente incluso hoy o mañana, pasaré. No por causa de mi propia justicia o mis méritos personales, porque no tengo ninguno. No porque sea mejor que otros cristianos, porque no lo soy, sino porque he desarrollado a través de la gracia capacitadora de Dios el tipo de amor que Jesús examina y requiere. Mi corazón ha sido transformado de deber mecánico a deleite genuino, de profesión verbal vacía a sacrificio probado costosamente, de religión superficial a supremacía real y práctica de Cristo en cada área de mi existencia. Y ahora comparto este mensaje con absoluta urgencia con cada persona que esté dispuesta a escuchar, con todos los que tengan oídos para oír y corazones para recibir. El arrebatamiento está extraordinariamente cerca. Está a las puertas. Podría suceder literalmente en cualquier momento sin advertencia previa. Y cuando ocurra, habrá una prueba del amor que examinará instantáneamente el corazón de cada persona que profese ser cristiana. Aquellos cuyo amor sea genuino, probado y supremo serán llevados al cielo para estar con Cristo por toda la eternidad. Aquellos cuyo amor sea superficial, no probado o dividido serán dejados atrás para enfrentar los horrores de la tribulación. La pregunta más importante que debes hacerte a ti mismo ahora mismo, en este momento mientras lees o escuchas estas palabras, es esta. Si la prueba del amor ocurriera hoy, ahora mismo, ¿pasarías? ¿Tienes afecto genuino por Jesús, deleitándote realmente en su presencia y encontrando satisfacción profunda en tu relacionamiento con Él? ¿Has probado tu amor a través de obediencia costosa y sacrificio significativo? No solo cuando es conveniente, sino especialmente cuando cuesta algo valioso.
¿Es Jesús verdaderamente supremo en tu corazón, gobernando absolutamente cada área de tu vida sin competencia de otros amores o lealtades? Sí. Tu respuesta honesta y sin autoengaño a cualquiera de estas tres preguntas críticas es no. Entonces, estás completamente despreparado para el arrebatamiento, a pesar de cuántas veces hayas asistido a la iglesia, a pesar de cuántas oraciones hayas recitado, a pesar de cuánta actividad religiosa llene tu vida. La prueba no examina religión externa, examina amor interno. Y solamente aquellos cuyo amor es genuino, probado y supremo, pasarán y serán llevados cuando Cristo regrese. Pero hay esperanza radiante y gloriosa. Si estás leyendo esto o escuchando este testimonio, todavía hay tiempo. Todavía puedes hacer algo al respecto. Todavía puedes transformar tu corazón. Todavía puedes desarrollar el amor que salvará tu alma del juicio venidero. Puedes comenzar ahora mismo, en este preciso momento, a cultivar amor genuino. Empieza examinando tu corazón con honestidad brutal y dolorosa. Reconoce específicamente dónde tu amor está faltando, dónde es superficial, dónde es dividido. Entonces comienza inmediatamente, sin demora de un solo segundo, a cultivar afecto genuino a través de tiempo íntimo extendido con Jesús. Comienza a probar tu amor consistentemente a través de obediencia costosa sin importar el precio. Comienza el proceso de hacer a Jesús verdaderamente supremo, en absolutamente cada área de tu vida, sin excepción. No esperes ni un momento más. No asumas que tienes tiempo para cambiar gradualmente. No te convenzas de que puedes posponer esto hasta mañana o la próxima semana o el próximo mes. La prueba del amor podría ocurrir hoy. El arrebatamiento podría suceder antes de que termines de leer o escuchar este testimonio. La condición actual de tu corazón en este momento determinará tu destino eterno. No hay segundas oportunidades después del arrebatamiento. No hay tiempo para arrepentimiento una vez que la prueba ha revelado que tu amor no era genuino. Yo morí y volví específicamente para traer este mensaje urgente. Encontré a Jesús cara a cara en el otro lado. Él me mostró personalmente la verdad sobre la prueba del amor que separará a los preparados de los no preparados. Me mostró específicamente qué examina esa prueba y cómo pasarla. Ahora tú sabes. Has sido advertido. Has recibido información que millones de cristianos nunca escucharán antes de que sea demasiado tarde. La pregunta crucial es, ¿qué harás con este conocimiento que has recibido? ¿Continuarás viviendo con amor superficial, no probado y dividido? ¿O comenzarás hoy mismo, ahora mismo, a desarrollar el amor genuino, sacrificial y supremo que pasará la prueba final y te asegurará un lugar en el arrebatamiento? Tu eternidad completa depende de tu respuesta a esa pregunta. Tu destino eterno está determinado por la condición de tu corazón. Elige sabiamente, elige rápidamente, elige hoy, porque el tiempo se está acabando vertiginosamente. El reloj está corriendo, y solamente aquellos cuyo amor por Cristo es genuino, probado y supremo estarán verdaderamente preparados cuando Jesús regrese por su iglesia. No seas dejado atrás por falta de amor genuino. Desarrolla ahora el amor que salvará tu alma. Tu eternidad depende de ello. Qué testimonio tan serio, profundo y confrontador, no para generar miedo, sino para despertar conciencias mientras todavía hay tiempo, porque estar preparados para la venida de Jesús no se trata de actividad religiosa ni de apariencia externa, sino de un corazón que ama de verdad. La Biblia nos recuerda en Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sebastián, gracias por compartir este testimonio con tanta honestidad y obediencia, y a ti que escuchaste hasta el final.
Gracias por permanecer, que esta no sea solo una historia impactante, sino un llamado personal a examinar tu corazón con sinceridad. Que el Espíritu Santo revele lo que necesita ser transformado, que renueve tu amor por Cristo, que lo coloque nuevamente en el primer lugar de tu vida, que tu relación con Jesús pase de deber a deleite, de palabras a obediencia probada y de una fe dividida a una devoción suprema. Que Dios te bendiga, te guarde y te prepare no por religión, sino por amor genuino, y que cuando llegue ese día tu corazón sea hallado listo.